3972 5561. aire@ecuradio.net. Facebook Ecuradio Face. Twitter Ecuradionet. Ecuradio, tu emisora. La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o pyme. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info@ecuradio.net con el asunto Pauta. Ecuradio, tu emisora. Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a info@ecuradio.net. Ecuradio, dale aire a tus ideas. La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía. Ecuradio. Dale aire a tus ideas. Ahora también tu podcast puede escucharse en nuestra programación. Consultanos enviando un mail a info@ecuradio.net y haz escuchar tu programa. ECU, dale aire a tus ideas. Fin. Espacio publicitario. Comienza el programa en donde la pasión de la Fórmula 1 se vive vuelta a vuelta en la pista y en los pits. Esto es Box Box, análisis y pasión por la Fórmula 1. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Box Box, análisis y pasión por la Fórmula 1 aquí en Ecuradio. Mi nombre es Matías Avalone y con Nico Martínez vamos a estar hasta las 9 de la noche llevándoles todo lo que pasó en el fin de semana debut, inicio de la Fórmula 1. Hola, Nico. Hola, Mati, ¿cómo estás? Manija mal después de un fin de semana en el que por fin develamos los secretos y develamos todo el misterio alrededor de qué iba a pasar con la primera fecha de la Fórmula 1. Sí, y muchas sorpresas a lo largo de toda la parrilla. Tenemos para hablar de todos los equipos un poco, algunos más, algunos menos. Algunos quieren una sorpresa para bien, algunos quieren una sorpresa para mal, varios quieren una sorpresa para mal. Sí. Mucho que hablar al respecto, sí. Vamos a estar desmenuzando segundo a segundo, vuelta a vuelta, lo que fue el Gran Premio de Australia. Tenemos mucha tela para cortar, tenemos para hablar de Colapinto, un par de datos, de maniobras, de cosas increíbles que pasaron en la pista, polémica también. Y el fin de semana que viene, así a todo ritmo, a todo motor, sigue con el Gran Premio de China y el primer sprint del año. Sí, tenemos dos carreras seguidas, una tras de la otra, un desafío para nosotros, un desafío para el espectador y especialmente obviamente para el piloto y para los equipos que tienen que preparar todo de la noche para la mañana, levantar campamento, ir a la siguiente Gran Premio y ya prepararse de vuelta. Cuando decís desafío para nosotros es por estar de nuevo a las 4 de la mañana sí. despiertos. Sí, acá en Argentina carrera, que tenemos que estar despiertos bien temprano, todavía más temprano esta vez porque ya no te puedes quedar toda la noche. Hasta más tarde, o hasta más tarde. Sí, sos arriesgado. ¿Vos qué hiciste? ¿Te dormiste y te despertaste a la hora de la carrera? No, yo seguí de largo. Seguiste de largo. Sí, y seguramente vuelvo a seguir de largo. Yo también. Yo esta no sé, esta ya creo que abandono. Abandono en la vuelta previa. No, igual en un momento debo reconocer que llegando al final de la carrera, vuelta 45, se me saltearon un par de vueltas. Metí un par de cabezazos y nada, desperté para el final. ¿Estuviste siguiendo a los Aston Martin? Sí, más o menos. Me pegué una siesta con Alonso y cuando volvió a la pista seguí con él. Sí. Bueno, pueden seguirnos en redes sociales y pueden suscribirse, apretar campanitas para que aparezcan las notificaciones de cada nuevo episodio de Box Box. Recuerden que estamos en las redes sociales X, en TikTok, en YouTube y en Instagram como BoxBoxEQ.
Estamos en vivo también, por fin, en YouTube. Nos está viendo todo el mundo a través de YouTube. Ahora sí, en vivo. Así que estamos muy, muy contentos. Recuerden suscribirse para no perderse nada del mejor contenido de Fórmula 1. Y si quieren apoyarnos, obviamente saben que tienen la posibilidad de regalarnos un cafecito para apoyar este espacio, para poder seguir haciendo este lindo programa que lo hacemos con mucho amor. Y hablando de cafecitos y hablando de este programa, ya que estamos en boxes todavía a punto de salir, es momento de hablar de algo que todo fan de la Fórmula 1 necesita, porque si vivís cada carrera como si estuvieses en el paddock, tenés que conocer Pit Lane Tienda. Podés encontrar gorras, remeras y accesorios inspirados en los equipos y pilotos más icónicos de la Fórmula 1. Ideal para mirar cada gran premio con los colores de tu escudería favorita, o para regalarle algo a esa alma obsesionada que se levanta a las 4 de la mañana para ver la largada. Entra ahora en Instagram a @pitlane.tienda y descubrí todo lo que tienen. Seguilos, elegí tu merchandising favorito y lleva la Fórmula 1 a otro nivel, porque Pit Lane Tienda viste la pasión de la Fórmula 1. Y acá los chicos de Pit Lane nos dejaron una de las cosas que hacen, que preparan ellos, que es, a ver si ahí lo podemos ver, o querés mostrarlo vos, Nico, que tenés mejor ángulo en la cámara, a ver si podemos verlo, Nico. Ahí está. Este librito, ahí podemos correr página a página, que tiene la información, cuál álbum de figuritas de cada uno de los grandes premios. Ya está completo por nuestro productor, que hizo los deberes a minuto, completó cada uno de los casilleros para no perderse absolutamente nada de la temporada 2026. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar una anécdota de la Fórmula 1, de cuál fue el gran premio más bochornoso de la historia de Fórmula 1, y venimos para hablar de Australia. El Gran Premio de Estados Unidos de 2005 pasó a la historia por ser, probablemente, la máxima vergüenza que la Fórmula 1 recuerde hasta la fecha. En aquel año había una guerra de neumáticos, Michelin contra Bridgestone. En Indianápolis, los equipos que usaban Michelin no soportaban las cargas del óvalo, por lo que sus pilotos se exponían a graves accidentes. Antes de la carrera, Michelin presionó para incluir una chicana y así reducir la velocidad y minimizar el riesgo, cosa que finalmente no sucedió, y en la vuelta de formación, todos los equipos que usaban neumáticos Michelin se metieron en boxes y se negaron a participar. Tan solo 6 coches, todos con Bridgestone, corrieron en aquel Gran Premio: los Ferrari, los Jordan y los Minardi. Esta fue la única victoria de Schumacher en 2005 y el último podio de Jordan en la categoría, pero sin embargo, la carrera quedó en el recuerdo por ser la más bochornosa de la historia. Seguimos en Box, estamos en vivo, son las 21:09 aquí en la ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo hasta las 10 de la noche y llegó el momento de hablar de lo que pasó en la primera fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1. Antes de hablar de la carrera en sí, vamos a hablar, Nico, de lo que fueron las previas, la previa del Gran Premio, las pruebas libres. Sí, llegamos el jueves en realidad. Jueves a la madrugada. A la madrugada, sí, con las primeras prácticas libres, donde vimos algo que creo que nadie esperaba. Bueno, después se demostró que hacíamos bien en no esperarlo, que fue que Mercedes no lideró. Sí. Estuvo arriba Ferrari, le siguió Red Bull y recién ahí aparecieron no solo Mercedes, sino también los demás equipos con motor Mercedes. Fue la no sorpresa, la anti-sorpresa. Sí, algo que yo creo que yo no me lo esperaba. Yo esperaba que Mercedes llegase al final de la sesión y dijese, bueno, salimos con ruedas suaves 1.14 y 5 segundos más rápido de todo lo demás. ¿Vos esperabas realmente en la primera práctica que pusieran toda la carne al asador? Un poco sí, pero como para un golpe sobre la mesa. Claro. Después igual ya salió en la segunda sesión libre que aumentaban el ritmo, Piastri lideró, después siguieron los dos Mercedes, y ya para la tercera fue bochornosa la diferencia, y ni hablar después en la quali, pero sí.
Sí, no, la quali fue un escándalo. Sí, de todas formas ya habíamos visto que los ritmos en tandas largas de Mercedes eran buenos, Sí. eran incluso bastante superiores a los demás equipos. Lo que sí sorprendió, y después vamos a hablar al respecto también, son los demás equipos que usan motores Mercedes, porque no estuvieron a la altura de las circunstancias. Sí, ese fue como el comentario que después quedó ahí en distintos sitios especializados y en distintos programas. Hablaban justamente de eso, ¿no? De la diferencia entre los propios equipos que usan motor Mercedes. Sí, salieron también Andrea Stella y el team principal de McLaren y James Sí. Vowles, el team principal de Williams, también hablar al respecto en los últimos días. Es como que hay una falta de propagación de la información. Como Mercedes tiene cartas que se las guarda, les da el motor, porque tiene que darles el mismo motor, Claro. pero si no Pero- les das exactamente las mismas instrucciones y si no les dejas que descubran todo con la misma cantidad de tiempo, porque está bien, sí, ponerle que hicieron las prácticas con el mismo motor, hicieron las test de pretemporada con el mismo motor, pero Mercedes tiene este motor hace meses Claro. en su fábrica con sus ingenieros y Corren con el caballo del comisario, como dice la juventud ahora. sí, van a tener siempre más conocimiento y se notó en pista porque, sepan disculparme, Sí. pero yo no creo que, y ahora hablaremos de la quali, pero no creo que el Mercedes tenga más de 8 décimas sobre el McLaren únicamente en chasis. Claro, sí. Sí, no, a ver, es una sospecha a la vista de los resultados, ¿no? Ya con los resultados sobre la mesa, es una sospecha que el equipo Mercedes, con motor Mercedes, cuenta con cierta ventaja extra sobre el resto de los equipos que tienen motor Mercedes. Sí, pero es una ventaja bastante Sí, grande, sí, es total. el tema. Y hablemos entonces de la quali, porque la quali arrancó con, llegamos a la primera sesión de clasificación, sabíamos que Stroll no iba a correr, tuvo un problema con su motor de combustión interno, no iba a poder participar. Se dudaba de Kimi Antonelli Sí, porque se la pegó fuerte en la, había en la tenido última. un choque en FP3 y el otro que sabíamos que había tenido un incidente en la práctica anterior del mismo día y que no iba a poder participar era Carlos Sainz. Sí. Había tenido un problema con el motor eléctrico, si no me equivoco, y no iba a poder estar. Antonelli se salvó por la campana porque durante la primera sesión de clasificación estaba Verstappen haciendo su vuelta, tiene un problema en el software de recolección de energía, se bloquea su eje trasero Sí. y el auto va hacia la pared. Y bueno, bandera roja evidentemente, y ese tiempo extra le dio a Mercedes la oportunidad de terminar el auto a Antonelli sin reglaje, lo cual me parece importante destacar para lo que vimos después, sin ningún reglaje específico, el auto así tal cual, Claro. y logró salir, logró hacer sus vueltas Y pudo pasar y pudo progresar a Q2 y a la después Q2. a Q3. Ujú. Sí. Sí, de todas maneras, o sea, más allá de esto, hizo así todo hizo tiempazos, porque digamos, terminó la tanda 3 de clasificación en el segundo lugar. Sí, o sea, no es sorpresa. Digamos, no estuvo parejo con. Quizás uno hubiera esperado que, dadas estas circunstancias, hubiera estado más parejo que el resto. O sea, Russell bien adelante, porque tenía el auto perfecto. Y Antonelli peleando la punta, pero más parejo que el resto. Sin Claro. embargo, no se vio eso. Claro, haber tenido una pelea por la primera línea de salida. Claro. O sea, está bien, la pole por ahí era incontestable y Russell creo que lo dejó claro que era incontestable. Pero por esa primera línea de salida. Aún así habría que hablar de que ya en Q2, si bien no hubo tantos incidentes, no hubo autos que de la nada no pudiesen participar en la sesión o cosas así. Sí que Ferrari tuvo un problema de software también sobre cómo utilizaban la energía. Y eso les costó en Q2 y en Q3. Claro. Un pequeño bug de software que hizo que simplemente no fuera óptimo, no tuvieron problemas muy mayores, se clasificaron bien dentro de todo, pero no es lo mismo clasificar bien que clasificar a tu máximo potencial. Claro. El que sorprendió en Q2, Bortoleto, metiéndose en el top 10 Sí. y quedándose el auto en la pit lane. Sí. No pudo participar no pudo en Q3. participar. Una pena porque a ver hasta dónde podía llegar el motor Audi. Sí, y aparte porque digamos, después fue consistente el resto del fin de semana, que tuvo una muy buena carrera. Sí, el motor Audi es interesante. Sí. Parece fuerte, obviamente no es fuerte al nivel del de Mercedes, Claro. pero parece ser sólido en cuanto a velocidad. No está al nivel del top 4 de equipos. Top 3 incluso, porque McLaren usa el motor Mercedes también. Sí. Pero no está a ese nivel en el top de motores, obviamente, pero no está nada mal para lo que es un motorista nuevo. Ujú. Lo que le falla es la fiabilidad. Claro. Tuvo varios problemas en
en quali, después en carrera, que ya vamos a verlo también, es como que le falta dar ese pasito de fiabilidad al motor Audi todavía, pero tiene buenas sensaciones al menos. Sí. Y bueno, después en Q3, no hace falta decirlo, Russell pole position por escándalo. Por lejos, sí. 8 décimas al siguiente auto que no es Mercedes, pero solo 2 Antonelli, que te hacen pensar, bueno, ¿qué habría pasado si Antonelli tenía el reglaje correcto y podía usar todas las herramientas de manera óptima? Gran vuelta de Hadjar para ponerse tercero, y después el orden Hamilton, Norris, Piastri. Sí, después no hubo sorpresas en el resto. Quizás la sorpresa de la clasificación fue Hadjar. Sí, Hadjar también te da a entender, ok, dónde podría haber estado Verstappen si hubiese estado en Q3. Sí. Probablemente ahí mismo. Segundo me parecería mucho incluso, porque la diferencia con los Mercedes era muy grande. Era muy grande, sí. Pero bueno, terminada la clasificación. Sí, visto lo que era Mercedes, teníamos que afrontar la carrera. La carrera iba a parecer un monólogo de Mercedes, pero nos dio sorpresas. No fue así, es verdad, porque Ferrari, ya se sabía que Ferrari tenía buenas largadas, pero lo que hicieron Leclerc y Hamilton en la largada es espectacular. Sí, fue impresionante. O sea, Leclerc pasa de cuarto a primero en, ¿qué son? 500 metros. Pero aparte aceleraron, las tomas aéreas se veían como si fuera un escaléctrico, o sea, fue ¡zoom! Sí. Salieron disparados. Hay que decir, Antonelli tuvo una muy mala largada. Antonelli largó muy mal, es verdad. Russell largó bastante mejor, pero la largada de Leclerc y la de Hamilton también, que Hamilton no gana tantas posiciones en la largada, pero después las va ganando en las siguientes vueltas. Muy fuerte los Ferraris al inicio. Bueno, hay también que mencionar que Piastri no participa de la carrera. Tiene... Qué mala suerte la de Piastri. Bueno, lo dijimos. Nos escuchó a nosotros y yo creo que escuchó nuestro programa pasado y ya largó condicionado. Ya hizo esa vuelta de previa acondicionado, recordando lo que hablamos nosotros la semana pasada, y dijo, me va a ir mal. Dicho y hecho. Continúa la maldición de los profecía australianos. autocumplida. No se rompió este año. Veremos si el año que viene Piastri puede hacerlo. Pero este año tendrá que aguantar un año más. Lo que sí, tampoco participó Hülkenberg, un problema en la batería justo al inicio. Una lástima también, de vuelta a lo que decíamos, el motor Audi un poco no muy fiable. Sí, pero hubo una particularidad con varios equipos que tuvieron problemas de fiabilidad, pero quizás en uno de los dos pilotos. Sí. No en los dos. Bueno. Porque, bueno, ya sería mucha mala suerte. Sacando a Aston Martin, pero digo, Aston Martin, los problemas estuvieron en los dos. Quizás ya se sabía de antemano que iban a tener muchos problemas, pero el Audi de Nico Hülkenberg, que tuvo problemas. Bueno, no, Colapinto tuvo una penalización, no se le atribuye al auto. No. Bueno, el Red Bull de Hadjar. El Red Bull de Hadjar. O sea, de hecho, eso se ve después, cuando hablemos de las posiciones finales, que quedaron, salvo los Ferrari y los Mercedes, después quedaron uno de cada equipo. Sí, no hubo muchas sorpresas en ese sentido. Es básicamente el orden. Un rendimiento, digamos, parejo por equipo. No está muy parejo. Igual para analizar el tema de Ferrari habría que llegar a lo que pasó durante la carrera, porque... me adelanté un poquito, pero nada. Cometió un pequeño error en la estrategia. Sí. Nos tienen acostumbrados, coincido. Pero... Volvemos a la largada y a esa primera situación en donde Ferrari se adelanta, los Mercedes, el de Antonelli queda un poquito rezagado, que después recupera, pero ahí es donde se empieza a dar como una batalla que la verdad que fue apasionante. Fue apasionante. Yo la sentí un poco falsa. Y acá voy a tener que criticar un poco las regulaciones. Yo sé que para mucha gente vio esa batalla de las primeras vueltas y es, se están adelantando todo el tiempo. Acá tenemos un recorte. Pero estamos teniendo una vuelta en la que Leclerc usa toda su energía para pasar a Russell, y la siguiente se queda sin energía, y Russell usa toda su energía para pasar a Leclerc, y la siguiente Russell está sin energía y Leclerc usa toda la suya para pasar. Y cuando se dieron cuenta los pilotos de ese funcionamiento, empezamos a ver menos adelantamientos. Pero a ver, ¿te pareció como forzado esta cosa de adelantamiento, claro, porque... una vuelta cada uno, o que quizás los pilotos, no sé, pecaron de inexperiencia con la nueva configuración y, como vos decís, usaron toda la energía en una vuelta y en la siguiente se quedaron sin energía para defender esa primera posición? Sí, a mí me parece que es eso.
Ok. Un poco y un poco, Pero en es un poco realidad. de aprendizaje, ¿no? Es un poco y un poco. Igual ya lo vimos, a medida que pasaban las vueltas había cada vez menos adelantamientos y los pilotos administraban cada vez mejor la energía. Pero al principio sí que fue, si quieres llamarlo apasionante de esa forma, hubo adelantamientos. Sí, fue a ver, como entretenido, hasta la vuelta 15, 16, fue una cosa que no parabas de ver quién de los dos iba adelante y también estaba Hamilton atrás expectante mirando el panorama, viendo también en qué momento podía él aprovechar. Sí, para y tuvimos dar el ese zarpazo. momento en el que Russell frena un poco más tarde, Leclerc frena aún más tarde, Russell bloquea y por un segundo parecía que Russell se iba de pista. Sí, Lo logró controlar, lo pudo controlar. se pudo volver a meter en pista, se mantuvo segundo, no perdió posición, pero fue un momento tenso, Y- imagino, para cualquiera que esté apoyando a Russell. Yo me imaginaba, digo, iban, no sé, la vuelta 15, en esa lucha de primero, segundo ahí alternándose, digo, ¿cuánto más pueden mantener la presión los pilotos de esa batalla continua sin cometer un error? Casi se la manda Russell con esta bloqueada, pero aún así lo pudo sobrellevar y siguió en pista. Sí, hay que entender que, a ver, realmente yo creo que si Russell se escapaba por una vuelta de Leclerc, se escapaba por el resto de la carrera. Sí, Y de hecho, en la Fórmula 1 hay esta creencia de que si vos estás cerca, muy cerca, por varias vueltas, por 10 vueltas como estuvo Russell, pues tenés mucho más ritmo que el de adelante, porque todo lo que es el aire sucio también te va a estabilizar. Y sí, si estás tan cerca como le estuvo Russell durante tantas vueltas, es porque hay mucho más ritmo. sí. Entonces, Leclerc un poco le estaba ralentizando a Russell. Si Russell pasaba, o como terminó pasando, que Russell se distanció por otro motivo, eventualmente empezó a ganar tiempo. Claro. No sé si podemos decir que por ese intercambio constante y esa dominancia de Leclerc en las primeras vueltas podamos decir, sí, el Ferrari está ahí a la par del Mercedes. No, a ver, la sensación que me dio a mí era que en los momentos en donde contaba con esa energía, los Ferrari sacaron ventaja, pero después a la larga se vio que los Mercedes están varios cuerpos de ventaja. Sí, y el primer momento que empezó a marcar eso fue el primer Virtual El Safety primer Car. virtual, sí. Hadjar dice que llevaba una vuelta entera, creo, un par de vueltas ya, sintiendo que el motor iba a fallar, terminó por fallar. No sé a qué punto uno escucha que uno siente que el motor va a fallar y no simplemente se mete a los pits y se retira el auto y a ver si se puede salvar el motor. Claro. Decidió no hacerlo, decidió seguir en pista, ya sea él, ya sea el equipo, sea lo que sea, o sea que no creían realmente que iba a fallar, pero nos dio un Virtual Safety Car. Y los Mercedes aprovechaban y entraban a pits. Los Sí. Mercedes, todo el mundo en realidad. Todos menos... Menos Ferraris y Verstappen. Porque, bueno, y Verstappen Colapinto. Sí. Bueno, Verstappen estaba en duras. Es entendible Sí. que no entrase a pits porque no vas a hacer 10 vueltas en duras y 40 en medias. Pero los Mercedes pusieron duras y los Ferrari apostaron a que las duras no iban a durar toda la carrera. Sí. Y apostaron mal. Sí. Con el diario del lunes uno podría decir que le erraron a la estrategia. Sí, bueno, con el diario del lunes siempre es más fácil. Sí, no, obvio. Por eso claro. Digo, igual en el momento se veía que, digamos, si todos los equipos entraban a boxes con el primer Virtual Safety Car, después tuvo la oportunidad del segundo Virtual Safety Car. Digo, ¿qué saben los de Ferrari que el resto no para mantener esa estrategia, no? Bueno, yo estaba viendo la carrera, yo pensaba, ok, Ferrari debe apuntar a otro Virtual Safety Car o otro Full Safety Car más adelante. Puede ser. Y les salió uno, porque les sale uno 10 vueltas después, Sí. porque se va a Bottas de pista, ¿no? Bottas se queda y hay otro Virtual Safety Car. Y yo pensé, ok, Ferrari entra acá, porque tenía sentido. 30 vueltas Claro. en duras, 20 en medias, Era es el manejable. momento, era el momento. Y si entraban ahí, está bien, no salían adelante, ya habían perdido la posición contra Mercedes, pero salían cerca. Tenían una chance de por ahí agarrar a Russell Ir si a pelearle la empujaban en el momento. Sí. Pero no lo hicieron. No sé si es que sé que después de una vuelta cerraron la pit lane. No sé si es que salió el Virtual Safety Car, Ferrari ya había pasado los pits y cuando volvieron a dar la vuelta no podían entrar porque lo habían cerrado. Puede ser que haya sido eso. Pero Ferrari después estuvo varias vueltas más con las medias y para cuando entraban a pits ya estaban casi una parada entera detrás de Russell. Sí. El que sí entró en pits ahí fue Verstappen, puso medias, igual era temprano para medias,
pero le sirvieron para después. Bueno, la verdad que Hacer Verstappen, si no fue el piloto de la fecha, era una injusticia, porque arrancó 20 y los pasó a todos como alambre caído. Sí, un poco también hay que considerar que son autos mucho más lentos. Sí, Recordemos que pero había- pero Verstappen es una bestia. Verstappen hizo la carrera que tenía que hacer, yo no creo que haya dudas de eso, y comparto que Verstappen es un pilotazo, una bestia, pero al fin y al cabo arranca 20, termina detrás de los dos Mercedes, los dos Ferraris y el único McLaren, y no hay Red Bulls en la carrera y no hay otro McLaren. Hizo lo que tenía que hacer. Sí. Es como el mínimo, ¿no? O sea, arrancás 20, terminás... Lo esperable para Verstappen. Era lo esperable, sí, también por ahí que estamos hablando de... Estamos tan acostumbrados a lo que hace Verstappen, que hace este tipo de cosas todo el tiempo. Yo te digo, es el mínimo. Sí, porque estoy acostumbrado que el año pasado arrancó 17º y terminó tercero y estuvo a nada de terminar segundo. Claro. Y está acostumbrado a que el año anterior a ese también arranca desde el fondo y gana la carrera. Sí, por eso, a ver, nosotros tomamos como normal algo que no es normal. Claro, por ahí, Ese es, el por ahí es problema. eso, por ahí... Pero, digamos, uno lo veía en la carrera, cómo iba avanzando posición tras posición, y decís, o sea, más allá de la diferencia de piloto y la diferencia de auto respecto a todos los que habían quedado en las últimas posiciones, digamos, del puesto 7, 8 para abajo, Sí, lo de este tipo no es normal. digamos, hay que pasar a los autos como si estuvieran quietos. Los otros dos grandes hitos de la largada fue el arranque de Lindblad, que también pareció que se iba a comer. No lo mencionamos, sí, pero lo que hizo Lindblad, especialmente al principio de la carrera, Sí, parecía que se iba a comer crudo a los Estaba de la tercero. punta. Sí. estuvo tercero por un par de vueltas. Está bien, después perdió posición con Hadjar, perdió posición con Hamilton, pero Que era esperable, digamos, para el auto que tiene. estamos hablando de un rookie en el segundo auto, si queremos llamarlo, de Sí. Red Bull, ¿no? En la escudería de Red Bull Junior, el equipo hermano, como lo llaman ellos, estando no solo adelante del primer equipo de Red Bull, estando adelante de los dos uno de los dos Ferraris, perdón, Sí. el que estaba primero, uno de los dos Mercedes y los dos Red Bull técnicamente, porque Verstappen estaba al fondo. Sí, y es consistente también con la buena clasificación que hizo Hadjar en relación a el motor Ford y los autos de tanto Red Bull como de Racing Bulls. Son autos que van a estar dentro de la discusión por los primeros puestos. Definitivamente. Si yo tuviera que hacerte un orden ahora mismo, te digo, Mercedes y Ferrari, 1-2 seguramente. Red Bull y McLaren por ahí 3-4, depende cómo lo veas. Quinto, definitivamente te digo Racing Bull, Sí, si tengo total. que juzgar sobre la última carrera. Porque la verdad que los dos pilotos en Q3, también Lawson tuvo un mal arranque, se le quedó un Se poco le el quedó auto, pero lo que hizo Lindblad y después mantuvo toda la carrera a buen ritmo. Sí, Entonces, totalmente. no sé si no es una cosa de casualidad lo de Racing Bulls, tampoco es una cosa de casualidad lo de Lindblad, se nota que el chico sabe. Sí, que fue una buena elección. Y el otro gran acontecimiento de la largada, que en la transmisión oficial, no sé por dónde lo viste vos, yo lo vi por Fox Sport, Yo lo vi por ESPN. en la transmisión nunca se mostró lo que fue la gran salvada de Colapinto. ¿Sabes? Me parece que salió mientras Fox estaba en publicidad. Porque yo estaba hablando con una amiga que lo estaba viendo por Fox, mientras yo lo veía por ESPN, y mientras yo estaba viendo el incidente, ella estaba Ahí en publicidad. lo estamos viendo los que nos están Pero- siguiendo por YouTube. Sí, Eh, tremendo. Sí, yo lo vi. Estaba siguiendo una lista de cuentas de Twitter, de X relacionadas a Fórmula 1, una lista que yo tengo armada donde tengo varias que hablan de Fórmula 1. Y mostraban el video de la salvada de Colapinto. Y nada, la verdad es que me sorprendió que no haya aparecido en la transmisión oficial. Sí, bueno, como digo, si no me equivoco, sí aparece una transmisión oficial. Por Al eso, menos a mí me sorprendió que yo no lo haya visto. Al menos en la de ESPN estoy bastante seguro que sí apareció. Pero sí, estamos hablando de... Bueno, ahí lo tenemos las imágenes, es terrible, o sea... Sí, es puro reflejos. Encima cuando lo ves desde onboard es aún peor, porque ves cómo tiene otro auto adelante, ese auto se corre, Franco se va para la derecha de ese otro auto, porque bueno, quiere adelantarlo, Sí, y se da cuenta de que el motivo por el que se corrió es porque hay otro auto quieto. Claro, le aparece de golpe. Sí, y de hecho los pilotos reaccionaron en el cooldown room, vieron las imágenes, Russell, Antonelli y Leclerc mientras esperaban al podio, Sí. y se sorprendieron los tres, porque es evidente, o sea, es... Sí. Ahí tenemos un meme que también se hizo viral en las redes sobre la salvada de Colapinto. Ahí lo vamos a ver.
Hola, Sofi, ¿querés venir mañana? Hola, Sofi, ya le dije a Guada que vengan mañana. No, mañana no. Sí, hay trabajo de producción, un esfuerzo de producción sin precedentes encontrando ese meme. Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada, chicos. Después lo recortamos esto. Bueno, volvemos a la pista. Nos fuimos al pasto un ratito y ahora volvemos a la pista. Bueno, seguimos entonces repasando Australia. Son las 21:30, estamos hasta las 10 de la noche en vivo aquí en EQ Radio. Llega el momento del Virtual Safety Car con la rotura del motor de Hadjar. Sí, bueno, eso ya lo dijimos. La estrategia de Ferrari que, a ver, yo entiendo lo que querían hacer. No entiendo lo que hicieron después. Yo entiendo lo que hicieron en ese primer Virtual Safety Car. Ahora, lo que pasó después... Sí. Yo ahí ya no puedo decir que entiendo lo que hicieron. Nos gustaría estar en el paddock escuchando esa discusión entre los de Ferrari. Que son cosas que ellos ya planean de antemano. Sí. Ya saben que hay un Virtual Safety Car entre tal vuelta y tal vuelta. Bueno, ¿hacemos esto o no hacemos esto? Hay un Safety Car entre tal vuelta y tal vuelta. Hacemos aquello. Ya lo tienen planeado. Por eso me sorprendió lo del segundo Virtual Safety Car. Porque yo pensaría que, ok, ya perdiste la oportunidad en el primero. Pero en el segundo... Sí. ¿Cuándo? Es difícil de entender. Sí, hay que ver qué pasó además, ahí entre el equipo. por un lado, si fuese Red Bull el que no lo hace, te lo entiendo, porque Max Verstappen estaba en duras. Sí. Entonces decís, bueno, Y tenía que ir a buscar la carrera. Entonces decís, bueno, quieren ir bien largo. Y están apostando un tercero. Entendible. Pero Ferrari estaba en medias. Sí. 20 y 30 es algo lógico realmente. Entonces, me sorprende, no sé si estaban esperando otro por ahí. Que por ahí Sí, las medias duraron bastante. A ver, igual apostar a un segundo Virtual Safety Car o a un Safety Car, digamos, ya ocurrió una vez. Bueno, que yo creo que es lógico porque los motores no estaban en plena situación. Pero sí, es algo que me extraña. Lo que sí notamos, y esto me parece que es importante para los resultados, es la degradación de algunos equipos es muy grande. Sí. Y lo vimos gracias a los safety cars, porque sin los safety cars seguramente no nos hubiésemos enterado tanto, porque dieron las alternativas para estrategia, pero Red Bull y McLaren tienen bastante degradación. Sí. Y es algo que por lo menos en Mercedes no notamos. Y esa falta de degradación es lo que finalmente ayudó a que Mercedes pudiera mantener 1-2, porque Antonelli fue con calma, tranquilo, adelantando uno por uno a los demás autos. Russell, bueno, sobrado gracias a la estrategia de Mercedes, pudieron administrar el neumático, pudieron ir tranquilos, no tuvieron que ir a fondo. Sí, una vez que se separaron, para ellos fue una carrera Fue un trámite. tranquila dentro de todo. Sí, yo creo que ninguno estaba empujando a fondo. Antonelli sabría que si iba a fondo, Russell habría entrado a fondo y no lo alcanzaba más. Ese tipo de cosas. Entonces, al fin y al cabo, lo que vimos es el 1-2 Sí. de Mercedes. Primero Russell, evidentemente, segundo Antonelli. Completando el podio Leclerc, que casi... Banana Leclerc. Gracias, chicos. Leclerc, que casi pierde la posición con Hamilton, que venía a muy buen ritmo en ese último stint. Sí. De hecho, es el piloto con menos degradación de la parrilla en ese stint con duras. Pero sí, Leclerc tercero, cuarto puesto para Hamilton, quinto para Norris, que logró mantenerse adelante de Verstappen a pesar de que le dio batalla en un momento. Y eso también es lo que te decía. Como que se acostumbraron a la idea de cómo eran las batallas y no volvió a pasar esos adelantamientos constantes. Y lo vimos con Norris y Verstappen. No estaban como Leclerc y Russell al principio de te paso, me pasás, te paso, me pasás. Como que se acostumbraban a cómo es el formato. Hay que ver, digamos, a esa altura de la carrera ya tenían el auto con varias vueltas encima, quizás no en óptimas condiciones, con los neumáticos ya con un buen trajín, entonces quizás no les dio para... Y esto de como empezar a administrar el tema de la energía, quizás no les dio para esa batalla a palo y palo como fue al principio. Sí. Pero bueno, quinto Lando Norris, que se logró mantener ahí. Sexto Verstappen. Séptimo Berman. Gran carrera del inglés. Casi no hablamos al respecto, creo que no hablamos en absoluto, pero carrerón que hizo. Limblad octavo, Bortoleto en noveno. Y décimo puesto Gasly. Sí. Sorpresa también. Yo me esperaba que Ocon eventualmente lo pasase porque el Haas tenía buen ritmo. No fue el caso, se pudo mantener. Pero los Alpine, más allá, digamos, de lo que le pasó a Colapinto con esa sanción del stop and go, llevaron buen ritmo. O sea, estaban para quizás un poquito más, para pelear por el noveno, décimo puesto.
los vi como más sólidos que las últimas fechas de la temporada Tuvieron pasada. más sólidos que en quali, eso seguro. Sí. En quali parecía estar a la par de Cadillac. Sí, sí, sí. En carrera sí estuvieron mejor. En carrera, de hecho, el récord de velocidad lo tuvo Colapinto. Sí, aún así eso también es un poco... no sé si vos viste el momento. El momento Argentina Sí, de Boxbox. si bien Colapinto llega al máximo de velocidad es utilizando toda su batería en el rebufo de otro auto y no es como que sea muy representativo porque metros después pierde 30 km por hora porque se le acaba la energía. O sea, la velocidad punta no es siempre el mejor demostrador de rendimiento en la Fórmula 1. Pero déjanos tener esa pequeña cucarda de Colapinto logrando ese récord. Bueno, los ganadores y perdedores, vamos a hacerlo rápido el repaso. Bueno, el ganador Mercedes por... Sí, por todo. O sea, 1-2 Por robo. 1-2 en quali, en carrera, el auto está perfecto, es Sí, una y bestia. se nota que está muy, muy por encima del resto. Sí, y Russell también, en el mismo barco. O sea, pole, victoria contundente, Sí. buena diferencia con los equipos no Mercedes, buena diferencia incluso con su compañero en quali y en carrera, sin dudas. Yo también diría que ganó Ferrari. Ferrari, sí. A ver, más allá de largar o abandonar la batalla por los primeros puestos, claramente se los vio superiores al resto. Sí, tampoco esperábamos que estuviesen desafiando por la victoria, especialmente después de lo que fue en la quali. Entonces, que Ferrari haya estado tanto más fuerte que McLaren y Sí. presuntamente también que Red Bull, aunque habría que ver dónde está Verstappen, si puede arrancar adelante, y dónde está Hatcher, si puede terminar la carrera. Pero realmente Ferrari se vio bastante establecido como la segunda fuerza. Sí. Audi y Bortoleto. Sí, como te decía antes, o sea, bastante bien en cuanto a rendimiento, no tan bien en fiabilidad, pero bueno, Bortoleto puntos en el debut, que el año pasado les costó Sí. hacer los puntos, ahora Sí, primera carrera y ya tienen 2 puntos. demostró en quali y en la carrera que Bortoleto está para pelear ahí en la mitad del pelotón de ser de los destacados. Oliverman también. Sí, lo de Berman yo creo que fue una carrera impecable, o sea, no tuviste, está bien, por ahí no lo viste muchas veces en la transmisión porque no hizo nada que digas, Sí, no que tuvo locura, batalla ni pero nada. hizo todo perfecto, Pero no hizo nada mal. Hizo bien. Y Lindblad, bueno, ya hablamos de que tuvo un arranque espectacular. Después fue yendo para atrás, pero era algo esperable, Era del esperable. auto que tenía. Totalmente. No pudo alcanzar a Berman finalmente, al final de la carrera. Se tuvo que conformar con el 8º puesto, pero bueno, 8º puesto no está mal. Y los perdedores, bueno, claramente Piastri, que ni siquiera pudo comenzar la carrera. Un insólito incidente, podríamos decir, para un piloto de la experiencia de Piastri. Sí, lo que yo tengo entendido, por lo que dijeron después del incidente, es él va a poner el pie en el acelerador, como normalmente, y el motor eléctrico le da 100 kilowatts extra de potencia. Entonces, si vos le das 100 kilowatts extra de potencia a la rueda, vas a Sí. exceder el límite de tracción y te va a servir Y contra la pared. encima justo acaba de pisar el pianito, entonces Sí. tenía una extracción. Es mala quizás mejor. suerte. Sí, Yo creo que es mala suerte porque no es que él estuviese diciendo, si quiero energía extra. Estás en la vuelta de reconocimiento, vas a ir tranquilo. Sí. Si el motor te da 10 veces la potencia que te tiene que dar, bueno, bajo. No es culpa tuya. Red Bull. Sí, para mí Red Bull, te digo, perdedores. Sí, 100%. Primero que nada, Verstappen un choque en quali por un problema del auto. También, problema de fiabilidad. Y tiene que Otro más. arrancar 20. Después, al inicio de la carrera, ninguno de los dos autos tiene energía eléctrica en la batería. Ujú. Por algún motivo la batería estaba completamente descargada. Otro bug en el software. Después Hatcher con su DNF y Verstappen, Sí. que obviamente, está bien, recuperó esta sexta Remon- posición. Remontó, pero para las expectativas estaba para Pero yo más. quiero ver qué pasa si Verstappen arrancaba tercero. Exacto. Y bueno, creo que el gran perdedor de esto, que ya sabíamos, entró ya perdedor, fue Aston Martin. Sí, al fin y al cabo no corres en FP1, casi no corres en FP1, en FP2, en FP3. Uno solo de tus autos sale en quali y después tenés que comerte que la carrera es tus prácticas libres. Sí. Sí, fue muy curioso. De hecho, yo pensé que era un error de la transmisión. Cuando aparece de nuevo Sí, Alonso más 15 vueltas. con 15 vueltas, dije, acá alguien se robó un sensor y se puso a correr por la pista. Bueno, ha pasado que ha habido problemas de sensores que a veces aparece como que un auto está en pista pero no lo está. Pero después vimos que sí estaba en pista realmente. O Sí. sea, pero sí.
Bueno, repasamos entonces cómo quedaron las posiciones después de esta primera fecha. El campeonato de pilotos lo lidera Russell con 25 puntos, Antonelli con 18, Leclerc con 15, Hamilton con 12 y Lando Norris con 10. Lo sigue ahí Verstappen con 8, Berman con 6, Lindblad con 4, Bortoleto con 2, Pierre Gasly con 1 punto cierra la tabla de los primeros 10 competidores, y el campeonato de constructores quedó obviamente con Mercedes a la cabeza con 43 puntos, Ferrari con 27, McLaren 10, Red Bull con 8, Haas con 6, Racing Bulls con 4, Audi con 2 y Alpine cierra con 1 punto. Así que nada, para hacer la primera fecha creo que estuvo a la altura. Después de tanto que se habló, que se dijo que no era Fórmula 1, que era Fórmula E con esteroides, de todas las quejas de muchos de los pilotos, creo que vimos una linda carrera. Sí, yo creo que sí. Ahora nos queda ver qué nos depara para la siguiente fecha. Así que tenemos eso lo vamos a hablar en un minutito nada más, después de escuchar la increíble historia del equipo GP Brown. El caso de Brown GP es una de las historias más increíbles de la Fórmula 1. Un equipo al borde de la desaparición, comprado por 1 libra por Ross Brown a Honda a principios de 2009, que se coronó campeón de pilotos con Jenson Button, ganando 8 de las 17 carreras, y de constructores en su único año de existencia antes de convertirse en Mercedes. Descubrieron una interpretación legal de las normas que permitió el uso del doble difusor, lo que les dio una ventaja aerodinámica enorme al inicio de la temporada. Este éxito se considera el milagro de la libra en la Fórmula 1, demostrando cómo la genialidad técnica y el talento pueden superar a las grandes estructuras financieras en una temporada de cambios drásticos en el reglamento. Muy bien, seguimos en Box Box. Salimos de Australia, nos vamos rápidamente hacia China, otra ciudad que nos va a hacer mantenernos de madrugada pendientes de lo que va a ser la segunda fecha. Vamos a hablar entonces del Gran Premio de Shanghái, que el circuito es un circuito de 56 vueltas con 5 kilómetros, 451 metros de extensión y 16 curvas. Sí, y tenemos curvas muy interesantes, especialmente lo que es todo el complejo de las primeras curvas, que te destroza los neumáticos, así que, como dijimos antes, Red Bull y McLaren, que tuvieron mucha degradación en la carrera anterior, hay que ver quién tuvo más, sí, para ver quién va a poder salir a la cabeza en esa pelea entre ellos dos, que parece que siguen acarreando el año pasado. Pero sí, el complejo 1, 2, 3 e incluso 4 de curvas, como tenemos ahí en pantalla para los que estén viendo desde YouTube, te destrozan el neumático, especialmente porque encima es todo una curva en el mismo sentido. Sí. Entonces es un neumático la pasa pésimo y el otro está tranquilo. El otro queda como si nada. Y bueno, y después todo lo que es el segundo sector, que seguramente lo veamos muy utilizado para recargar las baterías. Mucho lift and coast ahí porque no hay zonas de frenado profundo. Claro. Como Australia. No hay una zona en la que vos digas, ok, acá piso el freno bien a fondo y lo haces varias veces en la vuelta. Hay una sola en tu curva 14, justo al final. Sí. Todo lo demás son curvas suaves. Entonces vamos a ver bastante lift and coast, que es cuando levantás el pie del acelerador y dejas que que recargue. En realidad en Australia lo hicieron con clipping, que es ya programado. El motor deja de ceder tanta energía. Pero sí, vamos a ver bastante de eso para que los equipos puedan guardar bien la batería y puedan hacer toda la vuelta con energía, porque si no, no les va a alcanzar, especialmente en esa recta del final. Sí, bueno, vamos a ver los aprendizajes de Australia respecto a la gestión de energía. Si pueden aprovechar todo ese aprendizaje aquí en Shanghái con características totalmente distintas de circuito. Sí, además de que venimos muy centrados en la batería y tenemos al fin un circuito que a los neumáticos se los come. O sea, sí, que van a tener que administrar ambas cosas a la vez. No es tan fácil. Vamos a ver ahí quizás estrategias de paradas en boxes para cambios de neumáticos que van a ser mucho más determinantes a la hora de definir las posiciones en la pista, ¿no? Sí, no sé cuál es la estrategia que Pirelli recomiende porque todavía no vimos los suficientes de estas ruedas como para saber si son como las ruedas del año pasado, que se aguantan de todo. Eran la gama más dura de neumáticos, ¿no?
No, ya no hablo de gama, yo hablo simplemente de si las ruedas, el año pasado las ruedas suaves, incluso las más suaves por lo general, se aguantaban, bueno, en Mónaco las ultra super mega suaves, las C6, se aguantaban 50 vueltas. Sí. Entonces, hay que ver si tenemos, porque ahora tenemos una fórmula nueva para las ruedas, hay que ver si esa fórmula nueva aguanta tanto como el año pasado o aguanta menos. Si aguanta menos, podemos ver estrategias bastante alocadas. Claro. Que bueno, vamos a tener una previa de eso. A ver, quizás, no sé si tan alocadas, pero quizás sí más determinantes a la hora de decidir quién sí, eso definitivamente. quién termina ganando la carrera. Y bueno, y quién se arriesga y hace una parada de menos, quién dice voy a hacer una de más y voy a ir a fondo todas las vueltas. Lo que sí vamos a tener la previa de eso en la sprint, porque Sí. tenemos el primer fin de semana de sprint del año, el primero de 6, lo que nos va a dar una carrera extra. Sí. Eh, Y vamos a poder ver también otro tipo de exigencia en los autos, porque ahí no tenés paradas en boxes y tenés como una estrategia más pensada en ir a fondo. ir a fondo y llegar. Sí, ver si estos motores, cómo aguantan el ir a fondo, ver si estos neumáticos aguantan ir a fondo, porque si bien no es obligatorio hacer un cambio de neumáticos en sprint, nadie te prohíbe hacerlo si lo No, tal necesitaras, especialmente con un circuito como este. Claro. Sí, yo creo que el principal factor va a ser quiénes están mejor en cuanto a la recuperación de energía y al uso de esta. ¿Qué podemos esperar de los equipos? Perdón. Sí, yo creo que Mercedes va a liderar otra vez. Ferrari parece que vienen agresivos, van a traer el alerón ese que daba toda la vuelta del que hablamos ya en la pretemporada, que hablamos mucho. Parece Sí. que al menos lo enviaron. Si lo van a usar o no, tiene una sola sesión de prácticas para ver si les gusta o no. Porque, bueno, como de vuelta, es una semana. ¿Será una distracción como la de Mercedes en la primera quali de Australia? Sí, hay que ver. En la primera quali no, perdón. En la primera práctica. Sí, sí. Hay que ver qué deciden hacer. Tienen también pueden usarlo en la primera carrera de sprint y no usarlo Y después. cambiarlo después, claro. Al fin y al cabo, muchas veces las sprints se han utilizado como pruebas 2 y pruebas 3. Porque, Sí. bueno, si no hay pruebas 2 y no hay pruebas 3, de algún lado hay que sacar información. Es lo que va a hacer Aston Martin. Usar la carrera de pruebas Esperemos 4. que no, esperemos que puedan correr y competir, pero bueno, si no están a la altura Sí, como en la carrera de. Les tiene que servir por lo menos para girar. Sí, al menos. Porque parece que ya están pateando todo al rendimiento de 2027. ¿Ya? ¿Ya tiraron la toalla? Yo tengo entendido que lo que se dice es que Honda ya lo están centrando en 2027. Tomate un poquito de Sí, agua. sí, me estoy muriendo. Sí. Hacemos una parada en boxes para Nico. Sí, se me estaba secando la garganta. Cosas que pasan, sí. Es que hay mucho para hablar, entonces no paramos. No paramos, no. Bueno, el resto de los equipos tenemos a McLaren, que va a ser también como una intriga que va a poder hacer en Shanghái. Sí, yo creo que es definitivamente McLaren Red Bull es el 3-4. Ahora, ¿cuál es el orden del 3 y cuál es el orden del 4? Es lo que no sabemos aún. Veremos este fin de semana si tenemos un poco más de claridad con respecto a quién recupera mejor energía. Si McLaren puede optimizar el motor Mercedes o si no. De Red Bull ya se decía que en cuanto a la parte eléctrica estaban bastante bien. Veremos si es verdad, si pueden limpiar todos los problemas de software que vienen teniendo. Y después de eso ver simplemente quién puede aguantar mejor las ruedas y quién tiene mejor chasis. Sí. Repasamos la agenda de lo que se viene, de lo que nos espera. Vamos a repasar los horarios de las carreras y las prácticas del Gran Premio de Shanghái. Las pruebas libres 1 van a ser el viernes a las 0:30, o sea, nos pasamos de largo el jueves para ver las primeras libres, las primeras prácticas. La clasificación de la prueba sprint va a ser el viernes a las 4:30 de la madrugada. El sábado a las 0:30 va a ser la carrera sprint, va a ser una carrera linda para verla, es un lindo horario para verla. No así, tan cómodo nos queda la clasificación para la carrera principal, que va a ser el sábado a las 4 de la madrugada. Y finalmente la carrera la vamos a estar viviendo el domingo también a las 4 de madrugada. Ahí vamos a tener que ver qué estrategia nosotros usamos en boxes, si hacemos una parada y nos despertamos temprano o seguimos con las mismas gomas hasta el final. Hay
hay que planificar también la estrategia. Y lo vamos a ver en Argentina en Disney Plus y Fox Sport o en la plataforma F1 TV. Sí. Vamos a tener para divertirnos. Sí, vamos a tener, bueno, para los que nos quedemos hasta toda la noche viendo todo, madrugando ahí, y bueno, ver qué pasa, y los que quieran simplemente, yo me voy a dormir, mañana lo veo. Sí, también esa es una alternativa, levantarse temprano, poner la repetición, verlo tranquilo, quizás hacer no enterarse del resultado para que nos dé sorpresa, o mirar el resultado para... Y ahí sabes si la ves o no. Para no tener esa ansiedad y que no te carcoman los nervios. Terminando con Shanghái, tenemos una noticia que en realidad son rumores, todavía no hay nada oficializado, que es que por todo el tema de la crisis que hay en Medio Oriente y la guerra en Irak, están en peligro los Gran Premio de Jeddah y de Bahrein, de Arabia Saudita y de Bahrein, que se corren, no el próximo es el de Japón, pero los dos siguientes son justamente en zonas de Medio Oriente que están dentro de la zona de conflicto actualmente por la guerra que se está desatando. Entonces la Fórmula 1, los organizadores de la Fórmula 1, ante el riesgo de que no puedan garantizar la seguridad, están evaluando retirar estas carreras sin reemplazo. Sí, es una situación delicada, evidentemente, lo que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente. Y bueno, en lo que concierne a la Fórmula 1, hay 2 gran premios que se corren ahí en abril. Sí. La única carrera que tendríamos en abril, que parece que no son viables para mantener la seguridad de los pilotos. A nivel de seguridad, total. Rumor, si lo podemos decir, sí, es que aparentemente escuchaban a Isaac Hatcher y a Kimi Antonelli discutiendo de que las carreras ya estaban canceladas. No es pública la información, es un rumor de alguien que los escuchó, claro, Radio Pasillo. Pero eso es lo que se bueno, veremos dice. cómo avanza, porque incluso hay que ver cómo avanza el conflicto en sí. Si el amigo Donald mete el pie en el acelerador y decide terminar con todo, quizás tengamos las competencias. Hay que ver también cómo se desenvuelve a nivel conflicto para ver qué pasa finalmente. Así que bueno, nada, eso es lo que nos espera de aquí en adelante como novedades del calendario. Estamos llegando al final de la última vuelta de este tercer programa de Box que tenemos ahora para escuchar música. Vamos a escuchar música para nuestros oídos. Si este sonido es música para tus oídos, este es tu lugar. Box. Análisis y pasión por la Fórmula 1. Muy bien, se acerca la bandera cuadros y termina este tercer programa de Box. Recordarles que está vigente todavía y va a estar por toda la temporada el PRODE. Vamos a ver el QR en pantalla, los que nos están siguiendo por YouTube, y aquellos que nos siguen en redes, está el link en nuestras redes para participar en el PRODE y hacer las apuestas ahora sobre el Gran Premio de Shanghái, que también juega el sprint. Entonces tenemos ahí una doble chance para participar. Les recordamos que si entran en pitline.tienda en Instagram, pueden descubrir todo el merchandising y todos los productos que cualquier fanático de la Fórmula 1 desearía tener. Así que si quieren llevar el fanatismo de la Fórmula 1 a otro nivel, Pitlane Tienda en Instagram es el lugar que sí o sí tienen que visitar.
Nico, sensaciones para el próximo fin de semana. Bueno, espero que tengamos más acción en pista y espero que tengamos más acción real en pista, ¿no? Poder ver a los autos realmente desafiándose entre sí, poder ver que se acerquen a diferencias, porque hubo diferencias muy grandes en quali y en carrera. Que no haya accidentes de los que en definitiva después son los animadores, como fue el caso de Verstappen, como fue el caso de Piastri. Una carrera entretenida sin accidentes. Claro, sí. Digamos, por lo menos en la previa, que puedan competir en los primeros puestos los que Sí, son los animadores. me gustaría ver la parrilla bien competitiva, ya por el motivo que sea, que estén todos ahí y que no sepamos quién va a ganar hasta la última vuelta. Correcto. Bueno, recuerden que pueden ayudarnos, pueden colaborar con este programa para seguir llevando adelante este proyecto, haciendo una colaboración en cafecito.app/boxboxeq. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Casi son las 10 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos este programa en la producción, en la operación, en la producción, en el streaming y coordinación de aire, Caro Villanueva y Joaquín Soto. No sé, pero Paula, muchas gracias. Y ¿perdón? Ah, no, me hacían una seña. Y estuvimos acompañándolos aquí Nicolás Martínez y quien les habla, Matías Avalone. Nosotros nos encontramos el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche aquí en EQ Radio.